Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan, a los que están en línea desde la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia. Les bendecimos. Bueno, estamos llegando a la conclusión de nuestra serie de mensaje excepcional. La verdad que ya hace 2 meses que cada fin de semana venimos compartiendo esta palabra que realmente nos ha incentivado, nos ha levantado, nos ha traído avivamiento. Saber que Dios nos ha llamado a una vida excepcional. Y bueno, vamos a ir cerrando esta serie con la misma vida de Eliseo. Eliseo vivió en tierra de milagros. Sí, cuando había un hacha que se había hundido, él lo hizo flotar. Cuando vio una ciudad que no tenía alimentos, hizo multiplicar los alimentos. Cuando el hijo de una tsunamita había fallecido, él oró y resucitó. Bueno, la verdad que no vivió una vida común, sino una vida extraordinaria. Y lo cierto es que Dios nos ha llamado a todos a vivir una vida de milagros. Pero claro, ¿qué ocurre? Si yo pregunto, ¿crees que Dios puede hacer un milagro? Tu respuesta va a ser obvia. Claro, creo, pero ¿están ocurriendo milagros en tu vida? Y sí, hace 10 años me acuerdo de uno. Hace 10 años. Y lo cierto que Dios no quiere que sean episodios en determinado momento de tu vida que ocurrió un milagro, sino Dios quiere que vivas una vida de milagros en forma constante. Y bueno, Dios no ha cambiado. El Dios de Eliseo es mi Dios y es tu Dios también. Y como Dios usó a Eliseo para operar milagros, también quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Esa es la vida excepcional a la cual Dios nos ha llamado. Así que hoy tenemos un llamado concreto a vivir en tierra de milagros. Bueno, ¿cuál fue el secreto mejor guardado que había en la vida de Eliseo? ¿Por qué Eliseo vivió milagros? Porque vos y yo podemos vivir milagros. Y lo mismo que él hizo, lo podés hacer vos, lo puedo hacer yo. Y si él fue usado en milagros, vos y yo también seremos usados en milagros. Vamos a retomar una historia que fue una de las primeras que estuvimos hablando. ¿Te acordás? La mencioné, la tsunamita. Cuando le dice a su esposo, hagamos un cuarto en la parte del techo de la casa para que este hombre de Dios tenga donde dormir, donde estudiar la palabra y donde residir. Y esto lo vemos que esta mujer lo describe en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 9. Esta mujer dice, estoy segura de que este hombre es un santo hombre de Dios. ¡Wow! Un santo hombre de Dios. Y ese es el secreto que él tenía guardado por cual Dios lo usaba. Él era un santo hombre de Dios. Y eso tiene que ver con identidad. Él estaba empoderado porque es un hijo de Dios, porque es un instrumento en las manos de Dios y por esa razón ocurrían los milagros. De manera que Eliseo hizo más que buenas acciones. Actuaba con el poder de Dios. Tenía algo más que una buena agenda. Realizaba la agenda de Dios. Era un santo hombre de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te animás a decirte, soy un santo hombre de Dios? Y yo me imagino, si estás ahí, si hubiera estado acá, vos dirías, no, tanto no, o sea, está bien, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero un santo hombre, una santa mujer de Dios, y no, es mucho. Bueno, la verdad es que dudamos de quiénes somos. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios somos santos hombres de Dios o mujeres santas de Dios. Solo por haber creído en Jesús y haberlo recibido en nuestro corazón. Ese es el traje que Dios nos ha dado, pero dudamos. Y si dudamos, no vamos a estar nunca en tierra de milagros. Y vamos a ver entonces lo que la Biblia el camino que vivió Eliseo es el camino que la Biblia nos marca para que vos y yo vivamos en tierras de milagro. Pero voy a
usar una ilustración contemporánea. Digo contemporánea porque hace 15, 20 años atrás esto no existía, que es el servicio de delivery o pedidos ya, ¿sí? Es una aplicación donde vos decís, bueno, quiero comida, antes tenías que ir al restaurante ahora no, vos con la aplicación de deliveries o pedidos ya, pedís lo que querés y te lo traen a la casa, ¿sí? Y el que viene con el paquete no ha cocinado, no ha preparado el paquete, simplemente es alguien que lo lleva y lo entrega. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque precisamente el que hace los milagros es Dios, pero necesita de un hombre, de una mujer que vaya y los entregue. Sí, pero alguno pensará, pero pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos a verlo, tenés razón. Hay que comprobarlo a luz de la palabra de Dios, ¿sí? Porque, vuelvo a repetirte, Dios es un Dios de milagros y cuando hablamos de milagros no es que entras a la celebración, a la iglesia y ves rayos, luces, gente flotando. No, nada de eso. A veces los milagros ocurren en forma silenciosa, pero están ocurriendo cuando entra un joven que está lleno de adicciones y por un encuentro con Dios deja las adicciones. Y nadie vio en qué momento se rompieron esas cadenas que atan su alma, pero el joven quedó libre. Vemos matrimonios que entran a nuestras celebraciones y están luchándola, están al borde del divorcio, están más separados que juntos, pero de repente resurge el amor y tienen una nueva etapa en su relación conyugal. Y eso es un milagro. Y así podemos contar de mucha gente que está endeudada, que toda la vida ha vivido endeudada y después ha encontrado en la palabra de Dios instrucciones directivas para tener una mayordomía y una fidelidad en los recursos que Dios pone en su mano y termina siendo una persona que tiene ahorros, que puede dar, que puede prestar. Y ocurrió un milagro. Entonces, no se trata de milagros fenomenales, aunque Dios lo hace, pero milagros hay muchísimos. Y hoy quiero animarte cómo es que esto se va desarrollando. Y para eso vamos a retomar también la historia del rey de Israel y del rey de Judá, que juntos se van a asociar para ir a pelear contra el enemigo. Entonces uno de ellos dice, bueno, consultemos a un hombre de Dios, y al que van a consultar en este caso, un precursor de Eliseo llamado Micaías. Y Micaías va a tener una revelación de lo que ocurre en el cielo, ¿sí? ¿Te gustaría viajar al cielo y escuchar a Dios y los ángeles? Y cómo, porque a veces pensamos que en el cielo Dios está descansando en una reposera, otro grupo hay un coro de alabanza. Y no, en el cielo hay trabajo. Y eso es lo que la Biblia, a través de la Biblia, descorre el velo de lo que hay en el mundo espiritual. Y como en esta historia, que está en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 en adelante, fíjate lo que dice la palabra. Este es Micaías, que ya está viendo una visión de lo que ocurre en el cielo. Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu, es decir, un ángel, se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu, el ángel, contestó, saldré e inspiraré. ¿Sí? Estamos resumiendo la historia, por eso quiero que la leas en tu Biblia, que abras tu Biblia y en Primera de Reyes 22, del 19 adelante, leas bien esos detalles, ¿sí?, de lo que ahí está sucediendo. Y Dios dijo, adelante, hazlo. ¿Sí? Entonces, de repente Dios dice, necesito hacer un milagro en la tierra. Y un ángel dice, yo puedo hacerlo, y le contó cuál era el plan. Y Dios dijo, bien, andá y hacelo. Y envió un ángel para hacer el milagro. Dios hace milagros personalmente, los hace Él. Dios a veces utiliza a algunos de sus ángeles, sus servidores, pero por lo general
usa personas para hacer y entregar milagros, ¿sí? Y acá vemos el ángel que va a enviar y a Micaías que va a declarar el suceso de este milagro. Otro modelo, otro ejemplo lo tenemos en nuestro propio Señor Jesucristo. Mirá lo que dice en Juan 15, 17 en adelante. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y Jesús es un agente de milagros, resucitó muertos, dio de comer a miles de personas, tocó los leprosos, los sanó. Pero ¿de dónde sacaba Jesús que podía hacer estas cosas? Lo escuchaba y lo veía en el Padre. Y el Padre le decía, hay que hacer esto. Y Jesús entonces lo hacía, como cuando se presentó delante de la tumba de Lázaro. Dice, Padre, yo sé que siempre me oyes, yo sé lo que vos querés hacer ahora, pero voy a orar para que la gente que me oiga vea que yo estoy guiado por ti y que hago tu voluntad. Entonces le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y el muerto de 4 días resucitó. Entonces vemos en Jesús un modelo, un agente de alguien que estaba entregando milagros, pero que esos milagros no eran a su antojo, eran los milagros que el Padre había decidido hacer. Así que la buena noticia es que Dios busca repartidores de milagros. ¿Cómo que busca repartidores de milagros? Sí, Dios busca personas, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adultos mayores, el que sea, que se ponga en las manos de Dios. Dios lo está buscando. ¿Para qué? Para que pueda operar un milagro de Dios a través de esa vida. Sí, por ahí te levantás, viajás en colectivo, ¿y cómo está la gente? Y hay gente que a veces va en el colectivo, sí, con el ceño fruncido, algunos hasta le corren lágrimas, y la mayoría está con ese bichito, el celular ahí, mirando cosas. Todo están en su propio mundo. Y vos que tenés la gracia de Dios, que tenés una palabra de esperanza, podés arrimarte a una de esas personas que está amargada, angustiada, que se nota de lejos, que está rota, y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Porque hay esperanza, y hay esperanza en Jesús. Y quizás esa persona dice, ¿de verdad? Y ahí Dios quiere entregar un milagro a esa persona que va a tu lado, viajando en el colectivo o esperando el turno para que el médico atienda. Viste que el que se te sienta al lado te cuenta de su diagnóstico, su tratamiento y las chances que tiene, las chances que no tiene. Y ahí Dios quiere usarte para que entregues un milagro de fe a esa persona y le digas, pero si confías en Dios, está bien la medicina, son medios que Dios usa, pero Dios es el que da la sanidad. Y lo vas guiando a un encuentro de sanidad. Así que esa es la buena noticia. Dios está buscando repartidores de milagros, ¿sí? Así que dice Amós 3:7, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Si sos un hijo de Dios, si sos un seguidor de Jesús, esto es una promesa para tu vida. Dios revela lo que quiere hacer con los que te rodean y quiere usar tu vida para poder llevarlo a cabo. En 2 de Crónicas 16:9 leemos, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. ¿Te fijaste? Sí, Dios está disponible. Está viendo necesidades y está buscando a alguien como vos y como yo que quiera ponerse en la brecha y quiera ser usado por Dios para que Dios pueda entregar un milagro de sanidad, de restauración, de liberación, de salvación. Cuántas cosas Dios quiere hacer. Por eso, hoy vamos a ver 4 claves para vivir en la tierra de los milagros. Número 1.
para que Dios pueda usar mi vida como un repartidor de milagros? Número 1, la clave maestra. Presentate cada mañana delante de Dios. Sí, para que Dios te comunique, como lo hacía Jesús, como lo hizo Micaías, como lo hacían tantos hombres y mujeres de Dios que estando en comunión con Dios, presentándote a primera hora en la mañana, Dios te va a guiar a un milagro. Por eso dice Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Isaías: vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines y se decían: toda la tierra está llena de su gloria. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve. Bueno, Isaías en su tiempo estaba pasando a nivel nacional un luto nacional. Había muerto el rey Usías, uno de los mejorcitos reyes que había tenido, para cuando se muere. Y en medio de esa consternación de luto nacional, Isaías ve al Señor, lo ve en su santuario y está con un interrogante el Trino Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a hablarle a la gente del Evangelio? Entonces, cuando hubo este interrogante, Isaías dijo: yo estoy disponible, yo quiero ir y predicar la palabra. Así que cada día presentate delante de Dios y Dios te va a decir, te va a poner el rostro de una persona, un vecino, un compañero de trabajo, te va a poner una carga por alguien que está necesitando una palabra de aliento, una oración, un acompañamiento para que pueda esa persona experimentar un milagro. Así que la clave número 1, busca a Dios cada mañana, porque Dios quiere entregar milagros y quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. La segunda clave, la clave de la gente, que es amar como Dios ama a la gente. ¿Sí? Claro, porque uno puede pensar: sí, yo estoy disponible, pero para esa persona no. No, esa no merece nada. Y no funciona de esa manera. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro vecino. El problema es que a veces ni siquiera el nombre de nuestro vecino sabemos. Porque lo conocemos como el pelado de la esquina, la vieja de la vuelta, el turco, pero no sabes el nombre. ¿Y cómo, si no sabes el nombre, cómo vas a amar a tu prójimo? Empezando por ahí, ¿sí? Así que tenemos que amar a las personas. Sí, no importa que hay personas que son difíciles y cuesta de amarlas, pero necesitamos amar a todas las personas y esa es la clave. Ahora uno se pregunta: ¿Y cómo puedo hacer? Porque la verdad que me cuesta entrar en conversación con una persona y decirle que confíe en Dios, que Dios puede sanarle, que Dios puede obrar en su hijo, en su matrimonio. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, te vamos a dar una pista, ¿sí? Con la mujer tsunamita, volviendo a esa historia de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, el verso 13, Eliseo le responde cuando vio a la tsunamita, le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Ella se le había muerto el hijo. Y después de una conversación, él fue a donde estaba el pequeño, lo habían acostado en el piso de arriba, en la cama donde él solía quedarse a dormir. Y ahí fue a verlo y lo resucitó. ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando le digas a una persona: ¿qué puedo hacer por ti? Te va a abrir el corazón y te va a decir: no, lo que me pasa es esto y aquello, no sé si podrás ayudarme. Quizás yo no te pueda ayudar, pero sé a alguien que te puede ayudar. Y ese es Dios, ¿sí? Entonces necesitamos, en segundo lugar, los milagros tienen que ver con la gente y se entregan a la gente. Y no podemos hacer excepción. Tenemos que amar como Dios ama y tenemos que amar a la gente. Cuando amamos a la gente, entonces nos vamos a mover en pos de la gente para que Dios nos use para obrar un milagro en ellos. Número 3, la clave del espíritu: desarrollar tu oído espiritual, ¿sí? Porque hay muchísima necesidad.
Y en la iglesia estamos entrenando para el evangelismo y estamos diciendo que como hay tanta necesidad que la gente tiene, uno no sabe a dónde realizar el trabajo, pero ¿con quién? ¿Cuál será la prioridad? Y la prioridad es los que tengan el corazón abierto para recibir la gracia salvadora. Esa es la prioridad. ¿Pero y quién tiene el corazón? Y Dios lo sabe. Y por eso tenemos que agudizar el oído espiritual para que Dios nos envíe, como en el caso del profeta Isaías. El pueblo necesitaba palabra de Dios, el pueblo de Israel, entonces dice, ¿a quién enviaremos a predicarle al pueblo? Y Isaías dice, yo voy a ir. Pero ¿qué pueblo? No era todo el mundo, era el pueblo de Israel y fue enviado a ese pueblo. Entonces nos dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Escuchaste bien? ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Dios lo sabe. Sí, Dios sabe cuando alguien está enfermo, qué va a pasar. Si tenés el oído afinado, Dios te va a decir, bueno, lo que va a pasar es que esta persona, si pone su confianza en mí, va a recibir la sanidad. Y vos le decís, Jesucristo te sana, recibe la sanidad, cree en Él, y la persona termina recibiendo el milagro sobre su salud. Por ponerte un ejemplo, pero no todo es enfermedad, no todo es caos económico. Hay distintas necesidades, abundan las necesidades, pero necesitamos agudizar el oído espiritual para que Dios nos guíe a la persona que lo está necesitando. Son verdades prácticas, no es teología esto, es algo práctico, presentarte cada mañana delante de Dios para que Dios te muestre cuál es el campo donde se van a entregar los milagros, cuáles son las personas alcanzadas. Vos tenés que hacer algo práctico, empezar a amar a las personas para que Dios te use con las personas. Y en tercer lugar, estamos viendo que necesitamos agudizar el oído espiritual para que Dios nos esté guiando justo donde se va a desarrollar, desatar un milagro. Y por último, la clave del riesgo. Actuar confiando en que Dios actuará. Sí, muchas veces cuando preguntemos ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, necesito 5 millones de pesos para poder resurgir mi empresa. Bueno, yo no te lo puedo dar, yo no tengo 5 millones de pesos, pero sé de alguien que te puede ayudar. Claro, y eso es meterse en riesgo, correr riesgo, ¿sí? Pero bueno, Dios quiere involucrarnos en las historias de las personas, historias que nos van a superar, que no vamos a poder hacer lo que realmente necesitan que se le haga, pero vamos a correr el riesgo de confiar en Dios y Dios finalmente va a hacer eso. Vamos a hablar de un entregador de milagros que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, a partir del verso 10 en adelante. Vamos a ver un entregador de milagros que se llama Ananías. Y Ananías no era un apóstol, no era un profeta, no era un pastor. La Biblia dice que era un creyente. Una persona como vos y yo, una persona común, no tenía jerarquía eclesiástica. Era creyente. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Así que tenía lo que tenía que tener. Era un hombre de fe, era creyente, ¿sí? Y no se nos cuenta nada de su historia, su biografía, no escribió ningún evangelio, ninguna epístola, era creyente. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchas veces vos pensás que es el apóstol el que te va a sanar, el pastor ungido, el profeta, y sí, los usa ellos, pero usa a todo aquel que cree. A cualquier persona, a cualquier seguidor de él, lo va a usar para los milagros extraordinarios, porque Dios nos está llamando a una vida excepcional a todos y a vivir milagros. Entonces vamos a ver esta historia. Hechos 9:10 dice, el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, qué bueno. Ananías, hay que entregar un milagro. Sí, Señor, contá conmigo. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha. Bueno, Ananías no tenía la aplicación de pedidos ya.
Entonces, para Señor, voy a agarrar papel y voy a anotar, ¿sí? Calle a la derecha, sí. La casa de Judas, me parece que lo conozco, sí, la familia Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso, qué lejos, ¿qué andará haciendo esta persona por acá? ¿Será un turista? Bueno, después dice, anota esto, Ananías, se llama Saulo, y ahí como que quedó medio paralizado. Habrá pensado, ¿no será el que estoy pensando? No. Entonces, en este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, no me digas que le diste mi nombre, le diste mi dirección. Ese tipo es un asesino. Sí, esta es la otra historia. El que va a recibir el milagro es un asesino llamado Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos, los mandaba a matar, los mandaba a encarcelar, los maltrataba. Dice, pero ¿cómo, Señor? Me estás quemando. ¿Cómo me vas a mandar a que voy a golpear la puerta y va a salir y me va a cortar la cabeza? Qué apuro, ¿verdad? Pero recordá que hay que amar a la gente. Pero Dios ama a los asesinos. Dios ama a los... Sí, yo sé que no lo podés comprender. Pero ese es nuestro Dios. Un Dios que ama a las personas rotas, hundidas por el pecado, extraviadas, confundidas. Y él era asesino pensando que eso estaba bien en su vida. Fíjate, que agradaba a Dios matando cristianos. Y estaba confundido, pero Dios quiere entregarle un milagro de la salvación y de convertir a Saulo de Tarso en Pablo, el apóstol que puso los pilares, los fundamentos de la fe cristiana universal, porque el judaísmo, los creyentes judíos creían que el evangelio era para los judíos, mientras que Pablo dice, no es solo para los judíos, para todo el que cree, es para todo el mundo. Y él estableció la doctrina del cristianismo universal. Entonces, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Dios quiere usar nuestras vidas para entregar un milagro. Claro, hay que correr riesgo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a meter en ese barrio que es peligroso? ¿Cómo voy a ir a esa familia si todo el mundo habla de lo mal que hacen a la gente? Corro peligro, y sí, corres peligro. Pero cuando Dios te manda, porque ha trabajado en esos corazones y quiere salvar a esas personas, porque son instrumentos también en las manos de Dios. Dios nos bendiga. Estas 4 cosas para ser un entregador de milagros, para vivir en la tierra de milagros, para que tu experiencia de los milagros con Dios no sea algo anecdótico, de hace 10 años, sí, yo me acuerdo que me habían desahuciado y los médicos dijeron no podemos hacer nada, pero acá estoy. No, todos los días Dios quiere hacer un milagro en tu vida y a través de tu vida a las personas. Por eso estas 4 cosas no debes olvidarlas. Necesitamos presentarnos cada mañana delante de Él. Necesitamos amar a las personas, quienes son los que van a recepcionar los milagros. Necesitamos afinar el oído espiritual para que el Espíritu Santo nos guíe justo a donde se va a desatar el milagro. Necesitamos correr riesgo creyendo en un Dios que todo lo puede. Para Él no es imposible. Él es martillo para la roca. No hay corazón duro que no se ablande con Dios. Y sí, tenemos que correr esos riesgos de aprender a creer y confiar que Dios va a obrar un milagro a favor de tu ciudad, a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de tu cuerpo, de tu salud, a favor de lo que sea. Pero tenemos que abordar estos pasos. Finalmente, tenemos que estar disponibles para poder entregar milagros, para que Dios use nuestra vida los milagros.
Isaías 6, 8 y 9 nos dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve. ¿Cuántos están disponibles? ¿Cuántos dan un paso de fe diciendo, Dios, contá conmigo? Voy a buscar tu presencia, voy a oír tu voz, voy a amar a la gente, voy a correr riesgo, pero yo quiero vivir en tierra de milagros. Dios te bendiga. Capaz que decís, pero yo también necesito un milagro. Bueno, Dios es el Dios de milagros. Y si te has conectado, porque Dios va a hacer ese milagro, eso que te preocupa, eso que te aqueja, y quizás lo que te aqueja y lo que te preocupa es por otro. Bueno, esa carga la puso Dios. Confía en Él. Sé un entregador de milagros también. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos desafiado estos 2 meses a vivir una vida excepcional, no una vida ordinaria, no una vida común, sino una vida, como dicen algunos, fuera de serie. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a favor de nuestra vida. Quiere usarnos para entregar un milagro al que está enfermo, al que está desilusionado, al que está roto, al que está atado por vicio. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es la salud, la sanidad. Jesucristo es la salida para el tormento de tu vida. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y como discípulo y creyente, ponte en sus manos. Él está diciendo, ¿quién enviaré? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Ojalá que tú y yo respondamos como Isaías. Señor, yo estoy disponible. Full time, las 24 horas, los 7 días de la semana. Contá conmigo. Usa mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.